La verdad es que sí, la verdad es que de verdad que ante todo muchísimas gracias a todos por asistir, de verdad esto es prácticamente un maratón, ¿no? Un maratón. No, la verdad es que yo que fui campeón de Madrid, ¿no? De 100 metros lisos, pues estoy un poco como acostumbrado. Entonces, cuando era más joven, y tenía menos peso, las cosas como son. Hemos puesto vallas además ahora. Uy, las vallas no se me daban peor, Las vallas yo me las he tirado todas. Entonces, a ver, ¿cómo se mueve esto? Es aquí, ¿no? Con el ratón. Con el ratón tienes que pasar Bueno, las imágenes. pues simplemente deciros que esto es un poco digamos que es un poco esta ponencia va a ser un poco un antecedente o una presentación previa de lo que realmente, vamos, de la próxima publicación que tengo preparada, que es esta que estáis viendo, ¿no? Que es Las otras vidas de Don Quijote. Es de Penguin Random House, es decir, es Ediciones B, ¿no? Es algo bastante divulgativo. Y para los que más o menos ya me conocéis o habéis seguido o habéis visto la prensa y todo esto, pues sabréis un poco que esto, en cierto modo, aunque yo no lo quiera reconocer o nunca se haya dicho de una forma expresa, realmente sería un poco una especie de neomodelos vivos, ¿no? Una especie de búsqueda, no sé, ya se caen hasta las luces, ¿no? Una especie de búsqueda de personajes históricos, personajes reales, ¿no? Que tanto nombres históricos como biografías de estos personajes localizadas dentro de documentación que pudieran haber sido utilizados por Miguel de Cervantes, ¿no? Tanto hemos dicho tanto en el Persiles como en el propio Quijote, ¿no? Entonces, ya digo, este es el siguiente libro. También tenemos mi tesis doctoral, publicada también recientemente en 3 volúmenes, ¿no? Y realmente simplemente deciros que, claro, es un trabajo que evidentemente ocupa muchísima documentación de muchísimos archivos de toda España, ¿no? Pero realmente lo principal y lo que os voy a hablar aquí muy brevemente está basado, son 450 documentos, ¿no? 450 procesos dentro de la sección de órdenes militares, ¿no? Dentro de lo que conocemos con el Archivo Histórico de Toledo, del Archivo Histórico Nacional. Y dentro de ellos hay una bastante curioso, que es lo que incluye lo que se dice precisamente lo que es en el título, ¿no? Que es, como hemos dicho, capillas de mujeres. Os puedo citar uno muy curioso, que tiene que ver con los Ludeña, de Quintanar de la Orden, en concreto con Juan de Ludeña y con digamos, los familiares que tiene, ¿no? Estos Ludeña de Quintanar, que en este libro que os he dicho voy a proponer que probablemente sean los informantes de Cervantes, o sean uno de los informantes de Cervantes para la construcción de las fuentes históricas del Quijote. Y claro, no tengo tiempo para explicároslo, por supuesto. Pues en este proceso, que a mí me resulta extraordinariamente curioso, Juan de Ludeña realmente realmente construyen esta capilla, pero uno se muere sin sucesión, lo ceden al sobrino, el sobrino tal, Pascual, y resulta que en un momento determinado uno de los descendientes, uno de estos Ludeña, decide construir una especie de asiento para todas las mujeres, en concreto para su mujer principalmente, pero varias mujeres, ¿no?, de la familia, y entonces se produce un enfrentamiento entre 2 facciones de la propia familia, ¿no?, entre los que le habían cedido la capilla y los que no, los que consideraban que era una costumbre que iba contra la costumbre que habían tenido durante años y durante siglos, ¿no?, de permitir que realmente la mujer no solamente tenga asiento, además que, como describen, es que incluso cuando el sacerdote pasa a dar la misa, se tropieza con los vestidos de las mujeres. Y eso realmente, los propios denunciantes dicen que esto al final provocará muertes de hombres, ¿no? Es decir, al final, evidentemente esto llega a oídos del prior de Uclés, y si realmente esto no se hubiera solucionado, incluso llegaron hasta con cinta métrica para decir hasta por aquí, pues sí, por aquí no, pues se hubieran matado entre los propios familiares, ¿no? Lo curioso del caso es que una de las quejas principales que tenía uno de estos Ludeña es que la capilla estaba siempre cerrada y no se abría hasta que no decía la mujer que se abriera. O sea, imaginaros la fuerza que algunas de estas mujeres en aquella época tenían, o por lo menos lo que ellos decían, ¿no? A lo mejor la mujer no tenía ni culpa de aquello, ¿no? Uno de los segundos procesos que me resultó también curioso, de los muchos que he consultado, ¿no? Sabéis que en la segunda parte del Quijote aparece Sancho y Don... Esta es la típica frase tan conocida, ¿no?, de con la iglesia hemos topado, ¿no? Se topan con la torre de la iglesia, una torre de la iglesia del Toboso que no existe, en la época en que se está describiendo esto, no existe, ¿no? Entonces,
estudiando los procesos sobre el cementerio del Toboso, porque claro, también atraviesa el cementerio del Toboso, aparece uno muy curioso sobre el doctor Zarco. El doctor Zarco, Esteban Zarco de Morales, es el único hidalgo que se reconoce en la comarca, y el hombre, sin encomendarse a nadie, se le ocurre construirse una tumba en medio de la iglesia sin consultar a nadie. Por la mañana se la derriban, por la tarde está otra vez en pie, por la mañana se la vuelven a derribar, él la vuelve a poner y acaban todos a espadazos en medio de la iglesia. O sea, que era como más o menos tenía que acabar esto, porque no podía acabar de otra forma, ¿no? Es decir, de una forma que a nosotros ahora mismo nos parece hasta hilarante, ¿no? Y en el caso, y vamos, y ya como final, y ya digo, ya que estamos hablando un poco de neomodelos vivos, ¿no?, para de una forma rápida describir todo esto, ¿no?, pues estaría el personaje de Pedro de Acuña. Pedro de Acuña es un hidalgo de Miguel Esteban. Y este hombre, claro, nosotros, una vez que tú recorres la ruta del Quijote, sabéis que siempre pasamos por Argamasilla de Alba, y realmente Argamasilla de Alba y la iglesia parroquial, y se nos dice que, entre comillas, el modelo de Don Quijote es Rodrigo Pacheco, ¿no?, que es un hidalgo que aparece allí, ves su cuadro allí en la propia iglesia parroquial, ¿no? Dicen que, claro, ahí que se le consumió el cerebro y tal. Entonces, claro, no se ofrece ninguna posibilidad alternativa a esta, ¿no? En este caso, en concreto, el Pedro de Acuña es un hidalgo de Miguel Esteban, que conocido por sus exabruptos, que pierde prácticamente el juicio alrededor de 1581, según dice su médico. En 1586 apalea literalmente al cura licenciado, ¿no?, al licenciado Vivanco, Ortiz de Vivanco, el cura de Miguel Esteban y Pedro Millón, lo apalea directamente, prácticamente hasta matarlo. Y realmente, claro, evidentemente es primero llevado a la cárcel de Quintana, luego confinado en su casa, y como dice su propio médico, este hidalgo, con sus abruptos, con su violencia, resulta que muere de melancolía, tal y como se dice en el Quijote, ¿no? Es una posibilidad. La verdad es que este personaje, como muchos otros que aparecen, ¿no?, que son realmente curiosos, y bueno, y aquí están, y realmente son muchísimos los que aparecen, como 30 en el Quijote, personajes históricos, como 60 en las novelas ejemplares y el Persiles, y yo creo que en los próximos años tendremos oportunidad de estudiarlos. Muchísimas gracias.